las 3 a.m. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Si mi contenido es de su agrado, les agradecería mucho que se suscribieran y activaran la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les notificará cuando yo suba un nuevo video. Si tú tienes una experiencia paranormal, algo que te contaron, o simplemente algún suceso extraño que hayas vivido, no dudes en enviármelo. Puedes agregarlo en los comentarios y yo con mucho gusto podré agregar tu historia en algún futuro video. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este episodio. Han pasado 12 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recientemente encontré este subreddit y decidí compartir mi historia con la esperanza de que haya personas aquí con más conocimiento o experiencia sobre este tema que puedan ayudarme a entender lo que me sucedió. He compartido mi historia con amigos y familiares, pero la gente nunca tiene mucho que agregar, solo algo como: eso es una locura. Cuando tenía 19 años, mi tío me pidió que me quedara con él durante todo el verano. Acababa de comprar una casa en la zona rural de Pensilvania, tierras de cultivo en el país. La casa y la propiedad estaban bastante deterioradas, así que me pagaba para que me quedara con él durante el verano y trabajara para arreglar las cosas. Era una casa grande y antigua. Tenía 2 escaleras, una pequeña en la parte trasera de la casa que conducía directamente a su dormitorio, y luego la escalera principal junto a la puerta principal que conducía a los otros dormitorios. Siendo un adolescente, solía quedarme abajo viendo la televisión después de que él se había ido a la cama. Después de algunas semanas, comencé a tener una sensación extraña de estar solo por la noche. Empezaba a sentir que había alguien más abajo. A veces creo que escucho a alguien susurrando. Me ponía un poco paranoico y me encontraba mirando en dirección a la sala de estar adyacente, que no tenía nada más que un par de sillas. Lo atribuí al hecho de que era una casa desconocida y que se vuelve increíblemente oscuro en medio de la nada. A medida de que pasaba el tiempo, mi sensación de incomodidad y miedo comenzó a aumentar. Es difícil de explicar, pero tenía esa extraña sensación de ser observado cuando estaba solo por la noche. Hubo momentos en los que me levantaba e iba a las otras habitaciones de abajo y encendía las luces solo para verme y sentirme mejor. Eventualmente dejé de quedarme abajo y simplemente subí a mi habitación y leía. No mucho después, la sensación de que alguien más estaba presente comenzó a seguirme a mi habitación, lo cual no había sido el caso antes. Era como un momento en que todo era normal y yo estaba leyendo felizmente o acostado en la cama. Y luego tenía esa sensación de peso, de que algo entraba en la habitación y me miraba. Solo traté de ignorarlo y finalmente me dormí. Las cosas continuaron escalando. La presencia comenzó a seguirme en mi habitación prácticamente todas las noches. Inmediatamente me daré cuenta porque habría un cambio importante en la sensación de la habitación y la temperatura también parecía bajar. Me acostaba en la cama por la noche y escuchaba susurros o respiraciones en esa habitación. Empecé a dormir con las luces encendidas. La siguiente parte es el punto de la historia al que alude el título de mi publicación. Una noche estaba acostado en mi cama, con las luces encendidas, leyendo. Estaba bastante cansado por el trabajo que hicimos ese día y me estaba quedando dormido más temprano que de costumbre. Todo era normal en la habitación en este momento y me sentía aliviado porque solo quería dormir bien por la noche. Dejé mi libro y me quedé muy dormido. Algún tiempo después, comencé a despertarme con un sonido extraño. Acostado ahí, con los ojos cerrados, pude escuchar algo que sonaba como un roce.
No era fuerte, pero solo este constante y débil sonido de frotamiento que venía de cerca. Recuperé la conciencia lo suficiente como para pensar, ¿qué es eso? Y volví en mí, abriendo mis ojos. Miré hacia mi pecho, había estado durmiendo boca arriba, y encontré mi brazo izquierdo extendido hacia arriba en el aire, alcanzando el techo. El sonido del roce eran mis propios dedos, estaban jugando con ellos. Mis dedos estaban siendo doblados y manipulados, y el sonido era la piel de mis dedos rozándose entre sí. Directamente encima de mi mano estaba lo que solo puedo describir como una neblina negra, tal vez de 2.5 o 3 pies de ancho. Recién despertado, lo que estaba sucediendo no se registró de inmediato. Me quedé ahí mirando mi mano y la niebla durante unos segundos, confundido. Creo que esto se vio agravado por el hecho de que no podía sentir mi mano, por lo que casi parecía que no me estaba pasando a mí. Entonces, como un relámpago, una sacudida de puro terror recorrió todo mi cuerpo. Nunca antes había sentido terror. Había tenido miedo en mi vida, pero no sabía lo que era el terror hasta ese momento. Creo que las películas de terror en realidad hacen un buen trabajo al recrear cómo se siente, con los ángulos de la cámara y la música que desorientan, como la famosa partitura de Psicosis. Tiré de mi brazo hacia atrás y salté hacia atrás como un animal acorralado, sentándome en la cabecera de la cama, con la espalda y los brazos pegados a la pared mientras miraba la niebla. Simplemente se desvaneció lentamente y luego desapareció. Esa es mi experiencia. No dormí por el resto de la noche, repitiéndolo una y otra vez en mi cabeza. ¿Eso realmente sucedió? ¿Estaba soñando? Debo haber estado soñando, pero estoy sentado aquí despierto. Las sábanas de mi cama se cayeron de una patada cuando salté hacia atrás. Sucedió tan claramente. No, fue real. Esto realmente sucedió, pero no pudo ser. Decidí decirle a mi tío al día siguiente. Anteriormente había mencionado que me la pasaba muy mal a veces, solo abajo, pero eso era en la medida en que él sabía hasta ese punto. En realidad me creía, o lo fingió, y dijo que a veces también tenía sentimientos extraños en la casa. También me dijo que el dueño anterior había sido un hombre mayor que falleció. En este punto, solo me quedaban un par de semanas más en su casa, antes de que tuviera que regresar a casa para prepararme para mi próximo año en la universidad. Traté de aguantar, pero después de 2 noches completamente sin insomnio, le dije que me dirigía a mi casa temprano y me fui. Él terminó mudándose por razones de trabajo un par de años después y lo visité una vez en esa casa para un día de acción de gracias familiar, pero no dormí ahí. Sé que esto es una publicación muy larga. Si llegó tan lejos, gracias. Las personas que han tenido experiencias o tienen conocimiento sobre este tema, ¿tienen alguna idea de lo que me pasó? Nunca había tenido ninguna experiencia paranormal antes de esto, y realmente no pensé en fantasmas o si eran reales o no. Ciertamente, nunca pensé que pudieran interactuar físicamente conmigo, como probablemente pueda suponer que ahora creo firmemente, pero no he tenido ninguna otra experiencia y esperanza que suceda. Tengo 2 experiencias que me gustaría compartirles. Una me pasó en 2º grado y sí creo que fue sobrenatural, y la otra me pasó ayer y no creo que fuese sobrenatural, sino más bien el cambio climático, pero también es un poco tétrica. La primera es raro porque no me pasó a mí, pero estuve ahí. Creo que no lo viví porque tuve alguna clase de protección. Lo explicaré después. Fueron todos mis compañeros de 2º grado los que lo vivieron. El punto es que íbamos de excursión a un convento de monjas en algún lugar de Cundinamarca, Colombia.
Entonces llegamos y mis compañeros empezaron a decir que las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, que las peceras que había en algunos cuartos estaban llenas de sangre y con los peces muertos, que había sombras y que el jardinero tenía sabuesos infernales y que en el sótano había muertos. Todo pasaba cuando no había monjas o profesores. Directamente con nosotros decían, y que cuando llegaban se normalizaba todo. Pasaron después 2 eventos de los que tampoco pude dar testimonio, pero mis compañeros sí. El primero era que estaban jugando fútbol algunos niños en una cancha atrás del convento, y en un momento se le cayó la portería encima a un niño. Lo llevaron a la enfermería y los niños que alcanzaron a verlo decían que tenía una marca extraña en el brazo, a pesar de que no se pegó ahí, que palpitaba o algo así. El muchacho no vino con nosotros de vuelta en el camión, pero volvió como 3 días después al colegio. El segundo evento fue que habían 2 entradas al sótano, una por atrás del convento que daba al jardín y también a la cancha, y la otra dentro de este. El punto es que un muchacho empezó a gritar tras revisar la segunda bajada que porque veía a una mujer crucificada y podrida que trataba de subir la escalera y que estaba llorando. Entonces, el grupo se amotinó en la entrada y empezaron a gritar que sí que estaba y que se acercaba. Yo logré hacerme paso y logré pasar a la escalera. Me dispuse a bajar, pero no logré ver nada, incluso cuando bajé toda la escalera. Pero aún así, mis compañeros decían que estaba ahí, que cómo no la veía. Hasta que llegó un profesor y nos sacó a todos a gritos y de ahí nos fuimos. Con lo que digo de la protección es que tenía un amuleto pequeño de la Virgen María, ya que somos católicos, que me había regalado, creo que era mi abuelo o mi abuela. Entonces yo lo guardaba en la billetera porque se me hacía muy bonito. Al menos así creí que pasó después en el camión de retorno. De ese evento hablaron tan solo al día siguiente y luego todos lo olvidamos. No sé por qué no vi nada. El otro evento, del que no estoy tan seguro, pero aún así fue raro y pasó justo ayer, fue literalmente un torbellino. Básicamente fue un tornado pequeño. Pasó anoche a las 6:20 y afectó a tan solo 3 cuadras. Duró 2 o 3 minutos como mucho y ocurrió a pesar de que jamás había pasado algo similar en el centro sur de Bogotá, Colombia. Bogotá ha sido un sitio con tendencia a ser frío y últimamente con esto del calentamiento global tiene un clima muy inestable. Y por eso creo más que fue algo relacionado en vez de algo paranormal, pero igual fue preocupante por las implicaciones que llevó la anomalía. Estaba jugando Minecraft con unos amigos y empezó a sonar un estruendo muy fuerte afuera. Estaba al lado de una ventana cubierta, así que no pude ver nada, y sentía como si un camión muy grande estuviera pasando al lado de mi casa. No era algo raro que pasaran camiones por la zona, pero habían 2 cosas fuera de lugar. El piso no estaba vibrando ni un poco, lo que suele pasar con estos camiones, y el sonido parecía provenir de varios lugares a la vez, lo que también era raro, pero no lo pensé mucho. En ese momento, mi perrita se empezó a alterar mucho, lo cual es raro, pero pensé que pudo ser porque quizás sintió que alguien se paró en la puerta de la casa y quería ver quién era. No se me ocurrió que fuera por el dichoso camión, pero estaba muy alterada, así que salí del cuarto a mirar si había alguien. Esto es importante mencionarlo. El cuarto queda mirando un patio interno de la casa que está cubierto por paneles muy grandes de vidrio. Gracias a estos paneles se puede ver el cielo desde el primer piso y además un buen tramo de la calle desde el segundo. Además de que da iluminación natural a la casa. Había un panel roto desde hace no mucho, nada grave, pero igual toca cambiarlo por seguridad. Saliendo del cuarto solo debo girar a la derecha para llegar a una puerta de vidrio que guarda un pasillo antes de la puerta de la calle y el garage. Frente a esa puerta de vidrio se suele situar mi perrita para darle la bienvenida a los huéspedes, y eso es lo que creí que la encontraría haciendo porque ladraba tanto. Pero me di cuenta de que no eran ladridos de felicidad cuando el camión empezó a sonar más fuerte
y cuando la vi alterada, tratando de advertirme de lo que pasaba. En ese momento se escuchó un estruendo horrible, como apenas a la calle siguiente, y levanté la cabeza. Vi un montón de luces subiendo, eran chispas, y pensé que podía ser que los vecinos de al lado estaban explotando fuegos artificiales en un día cualquiera, que no es raro, pero sí viniendo de las vecinas que son 2 señores mayores. Y luego pensé que pudo ser un incendio o una explosión. En ese momento se escuchó un estruendo por todos lados, como de esos que hacen los aviones cuando aterrizan, pero por alguna razón pensé que era una nave alienígena que iba a abducir a alguien. No tengo idea de por qué lo pensé. Cuando veo que el cielo encima de los paneles se oscurece de repente y lo vi, parte del techo de tejas de alguien siendo zarandeado por el cielo y ráfagas de basura y más tejas como si fuesen plumitas, y me di cuenta de que era un tornado. Tomé a la perrita y a mi hermano menor que estaba cerca y luego la luz se fue. Escuché a mi mamá gritarme que nos encerrara en el cuarto y que nos alejáramos de las ventanas, lo que ya había hecho porque tanto yo como ella estábamos seguros de que los paneles de cristal iban a ceder. Nos quedamos un par de minutos que se hicieron eternos tratando de calmar a la perrita, y de repente ya no escuchaba más que una débil llovizna, tal y como había pasado antes del tornado y como había venido pasando toda la semana. Cuando estuve seguro de que no nos iban a llover vidrios de mi tamaño, abrimos la puerta y fuimos a ver el daño y tratar de entender qué había pasado. Mi casa fue de las que mejor les fue. De milagro no cayó nada en los paneles. Perdimos algunas tejas en la terraza, nada grave puesto que tan solo es un cuarto. Además de la tabla de madera que estaba en la puerta de ese cuarto, no la encontramos. Una ventana del cuarto se vino abajo con marco y todo, lo que permitió que el viento entrara y tumbara todo. Pero además de los vidrios rotos, nada grave pasó. Ningún noticiero cubrió el evento, y la única evidencia, además de los vecinos de la zona y alrededores, fue un único video que grabó desde tan solo unas calles al lado. Ahí no les pasó nada, pero sí se veían las tejas revoloteando y el rayo, y también su impacto. De nuevo, sé que quizá no fue algo paranormal, pero fue muy impresionante, y no de si algo paranormal me pudo haber asustado más que las implicaciones del evento. También lo olvidaba. Tuve otra experiencia rara que fue cuando era chiquito. Alguna vez tuve que ir al baño a medianoche y vi por los paneles en la ventana de alguna casa lo que parecía una niña poseída mirándome, a pesar de que estábamos lejos. Preferí ir a dormir, y otras veces me parecieron ver siluetas de gente, y una vez me pareció ver que estaban levantando un bebé con una pierna y apuntándole con un cuchillo.